Agustín, Andrés Lerner te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para todos. Bien, bien. ¿Te tomaste un tiempo ayer para leer la columna de opinión que publicó el expresidente? Sí, la leí y la contesté rápidamente, digamos, ¿no? Claro. Me parece que primero me sorprendió me sorprendió un texto plagado de generalidades, con poca elaboración, pareciese, ¿no? Me hizo recordar a aquellas clases que tenía cuando iba a la secundaria, educación democrática o inclusión cívica, que además estaban plagadas de generalidades sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas y la Constitución y las libertades, esos textos, que tenían además la singularidad de hablar de democracia o de educación democrática en dictadura, ¿no? Sí. Entonces también esto calificaba claramente en lo que estaba haciendo Macri, ¿no? Porque Macri ponía un texto allí que claramente él no cumplió ninguna de esas cosas cuando fue gobierno en la Argentina, ¿no? Intentó colonizar el Poder Judicial, amordazó al Congreso cuando el Congreso podía darle las leyes que él necesitaba, el Congreso funcionaba, cuando no lo hacía al Congreso lo cerraban, presionó permanentemente a los gobernadores justamente con recursos para que le den los votos que necesitaban en el Congreso de la Nación, persiguió dirigentes políticos opositores, persiguió periodistas que no coincidían con su línea de pensamiento, intentó cerrar medios de comunicación que no eran afines al pensamiento del gobierno. Todo esto sucedió claramente durante su gestión, ¿no? Claro. Entonces resulta así paradigmático, por decir, o de fuerte contraste, que Macri reclame lo que él no hizo en un intento sin duda claramente desestabilizante, porque justamente lo que está pasando en Argentina hoy es exactamente al revés. Quizás Macri tendría que ver lo que sucede en otros países de la región, inclusive algunos gobernados por amigos suyos, que tienen todavía estado de excepción, que es, como el caso de Chile, que tiene claramente declarado un estado de sitio en la República del país hermano, que tiene todo su derecho el presidente Piñera de hacerlo. Sí. Pero eso habría que utilizarlo o usarlo, o intento usarlo adecuada y respetuosamente, para comparar lo que ha sucedido en la Argentina, en donde todas las decisiones que se han tomado en el marco de una crisis importantísima como la pandemia se han hecho dentro del marco jurídico existente. No se ha modificado ninguna ley, solamente se ha generado un decreto que declaró la emergencia sanitaria, y después lo que se intentó hacer es inducir a determinados comportamientos de conductas ciudadanas de manera tal de evitar el contacto. Nada más fue lo que se hizo en la Argentina. El resto se utilizó el mismo sistema y el mismo andamiaje jurídico que tiene la Argentina hoy, ¿no? Claro, además estas declaraciones, estas palabras de Mauricio Macri llegan en un momento, en una semana compleja en donde hemos tenido escenas realmente tristes, más allá de que después se haya solucionado un reclamo legítimo, que fueron las de la policía rodeando la Quinta de Olivos, ¿no? Se está como generando en las últimas semanas un clima poco agradable en cuanto a un sector de la política agitando la inestabilidad democrática, ¿no? Bueno, lo que vos decís es exactamente así. Uno si analiza las declaraciones de Macri afuera sin tener en cuenta el contexto, son malas. Si analiza las declaraciones de Macri teniendo en cuenta el contexto, son peligrosas, porque la realidad es que en un momento en donde se tendría que tratar de poner paños fríos en la política argentina, lo que hace Macri es tener una actitud claramente de intento de desestabilización. Esto es así, porque no es porque los argentinos no hayamos vivido en estos últimos tiempos estas cosas que han sucedido, ¿no? Sí. Hemos vivido alzamiento de policías provinciales, hemos vivido toma de tierras. Yo el otro día le decía a un colega tuyo que en general estas cosas sucedían en el mes de diciembre, no en el mes de enero, no en el mes de septiembre, ¿no? Claro. Como que adelantaron, como que se adelantó diciembre, ¿no? Pero bueno, pero todo esto nos lleva sin ninguna duda
a reflexionar y a estar atentos sobre todas las cosas que están sucediendo en Argentina. Claro. Es difícil encontrar un hilo que comunique todas las acciones. Ahora, lo que uno o no resulta automáticamente la construcción de ese hilo. No, claro. Lo que uno no puede no dejar de pensar es de analizar estas cosas, y yo he aprendido todos estos años de política que tengo que pensar mal me hace decidir bien. Así que, por lo tanto, creo que en Argentina se va configurando un intento desestabilizante sobre el gobierno de Alberto Fernández. Claro. Estamos charlando con el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Ahora, en este sentido, Agustín, hay un sector de la oposición que está interesado en que este gobierno no termine su mandato, digo, recogiendo las propias declaraciones de Ernesto Sanz, por ejemplo, hace algunos días, también algunos exabruptos por parte de Patricia Bullrich, y lo propio de Mauricio Macri, por ejemplo, haciendo referencia a las elecciones libres, ¿no? O elecciones que todavía no sucedieron bajo el mandato de Alberto Fernández, sino que las últimas fueron con Macri como presidente. Bueno, por eso advierto todo este escenario, ¿no? Sin ninguna duda que cuando uno analiza el texto del expresidente Macri, tiene una cantidad de párrafos, y en su contexto general no coinciden con la realidad, pero que sí va generando un relato absolutamente mentiroso, absolutamente distorsionado de la realidad, en un escenario en donde ellos creen que están destinados a salvar la República, a las instituciones. Claro. Por eso nombra mucho más en el texto, si ustedes mucho más república, instituciones, que democracia, ¿no? Claro. Por algo es. De esta misma manera también se presentaban muchas veces estas interrupciones institucionales. Claro. En la Argentina, nombrar la República, nombrar las instituciones en nombre de la libertad. Entonces, sin ninguna duda que yo creo que nosotros como espacio político tenemos que estar atentos a todas estas cosas que están sucediendo en la Argentina, porque a mí no me parece que sean casuales, y sobre todo cómo se posicionan cada uno de los actores alrededor de cada una de las circunstancias. Ahora, en esto de la estabilidad democrática es fundamental el accionar de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está en este momento esa relación, o cómo ves que está organizada hacia adentro las Fuerzas Armadas? No, voy a poner las cosas adecuadamente en su lugar. En la estabilidad democrática es fundamental la reacción de la sociedad. Claro. Que la sociedad argentina, y cada vez que ha visto que han sucedido situaciones que intentan tensionar la vida democrática de los argentinos, ha salido claramente a reafirmar su compromiso con este estilo de vida, con esta forma de vida. Las Fuerzas Armadas argentinas son Fuerzas Armadas disciplinadas que están en el marco de la Constitución, cumpliendo con sus misiones principales y haciendo una gran contribución en todo lo que significa esta lucha contra la pandemia. Entonces, esto es así, no se escapan al clima que a veces se genera, pero las veo muy comprometidas con con esta inserción que tienen dentro del sistema institucional argentino. La Argentina tiene un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la Nación, que es el que define la política de defensa, que delega la aplicación de esa política de defensa en un ministro de defensa. Los jefes de las fuerzas tienen la potestad de reclutar, alistar al personal y formar al personal militar, que se despliega bajo la operación del Estado Mayor Conjunto, pero siempre conducido en términos políticos por el poder político. Entonces, me parece que ese es el funcionamiento. Ahora, ¿no hay posibilidad en este momento de que veamos una imagen similar a lo que sucedió con los policías por parte de las Fuerzas Armadas? Digo, así sea un reclamo. No, son dos culturas diferentes, absolutamente diferentes. Totalmente, muy importante eso. Ministro, la última, porque hubo un episodio que tuvo bastante repercusión. Bueno, el 5 de septiembre hubo una publicación en las redes sociales que fue muy cuestionada por parte de organismos de derechos humanos. Bueno, finalmente ese
tuit se borró, ¿no? Haciendo referencia al combate de Potrero Negro, y lo que dicen los organismos de derechos humanos es que esos homenajeados en realidad no fueron héroes. ¿Qué es lo que pasó con esa situación? A mí me parece que hay que diferenciar las cosas, digamos, ¿no? El operativo Independencia, en el cual está esta situación de Potrero Negro encripta, empezó en la Argentina en 1900. La justicia federal argentina, la justicia tucumana, ya determinó de que desde 1975, independientemente de que en ese momento existía un gobierno democrático, hubo en Tucumán terrorismo de Estado, y además condenados por delitos de lesa humanidad que sucedieron en el año 1975. Entonces, ese tuit del ejército, implícitamente o indirectamente, terminaba reivindicando un hecho que ya ha sido condenado por la justicia. Entonces, esto es independientemente de que como fuerza tienen el derecho de recordar a quienes perdieron la vida, a quienes están fallecidos, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, lo que no correspondía era que ese tuit implícitamente estuviese reconociendo el accionar en el operativo Independencia en 1975, independientemente de que en ese momento existía gobierno democrático. Claro. Pero lo que sucedió en Tucumán con el general Vila, que ya fallecido, que estuvo como responsable en el año 75 del operativo Independencia, como con el general Bussi, que fue de fines del 75 también el responsable del operativo Independencia, es exactamente lo mismo, y así lo reconoce la justicia argentina. Entonces, en eso hay que tener el cuidado necesario para que la institución no quede involucrada en algo que ya la justicia argentina ha condenado claramente.